Ser podcast. When I was younger, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. En la radio la verdad está en la voz. En la radio la verdad está en la voz de los protagonistas de las historias que contamos. Si no estamos en los sitios, si no acudimos a buscar a los protagonistas de esas historias, somos víctimas de la desinformación que se cuece en todas partes. Si no estuviéramos ahora en la frontera de Ceuta con Marruecos, no estaríamos siendo testigos de un relato falso construido por la clase política irresponsable, que genera racismo y que no pone el foco, por ejemplo, en la más de 140 víctimas mortales que todavía no han recibido sepultura. Si no hubiéramos estado en Bucha cuando se descubre la masacre perpetrada por los rusos, muchos de los que se sientan en el sofá a tuitear habrían pensado que efectivamente eran muñecos manipulados por los ucranianos para crear una farsa, como se decían los buleros en las redes sociales. Si no miramos a los ojos a las verdaderas y verdaderos protagonistas de las historias, escuchamos sus voces, ponemos el foco en las vulneraciones de derechos humanos, vamos a seguir siendo víctimas de esta sociedad supuestamente más informada que nunca, pero también víctimas de las emociones y de la manipulación más que nunca en la historia. Así que, por ejemplo, ahora mismo estoy elaborando un reportaje donde no puedo contar el sitio en el que estoy, donde no puedo contar si finalmente voy a tener acceso a la historia en la que estoy, y esto es reporterismo. Ojalá en los próximos días los oyentes de la SER y tú también, Lourdes, lo puedas escuchar. Heaven help a fool falls in love. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Nicolás Castellano es el compañero de la redacción de la SER que siempre está a punto para salir de viaje allá donde se produzca la crisis. El que regresa a los escenarios donde ya nos ha contado guerras, catástrofes o tragedias humanitarias como las que están relacionadas con la migración, por ejemplo. Sus crónicas son nuestros ojos allí, la humanización de lo que de otra manera tan solo percibiríamos como conflictos o problemas alejados de nuestro día a día. Me preguntaba yo el otro día, ¿qué pasaría si no existiera el trabajo de los reporteros, de esas personas como Nico, que se movilizan cuando sucede una catástrofe o una guerra para ir a contárnosla? Alguna pista tenemos porque, por ejemplo, el Estado genocida de Israel no deja entrar a ningún periodista y a quienes estaban dentro trabajando e informándonos los ha ido seleccionando como objetivos prioritarios a eliminar. Si nadie lo cuenta, es como si no sucediera. Si nadie que cuente cómo acosan, persiguen y asesinan sistemáticamente a los habitantes de la Franja de Gaza o en Cisjordania, la impunidad está garantizada. O eso también está cambiando. A pesar de contarlo, sigue la impunidad garantizada. Quizá las sociedades del norte rico ya sabemos lo que está pasando, pero no sé si nos es un poco incómodo verlo. Hace esta circunstancia más necesaria que nunca la tarea de los reporteros. Planteemos estas dudas, estas preguntas, justamente hoy que se cumplen 5 años de la entrada de los talibanes en Kabul. Bueno, la entrada, vamos a decirlo bien, de la entrega. Les entregamos en bandeja el país. Las tropas estadounidenses abandonaron Afganistán y el resto de Occidente se quedó indiferente ante el futuro negro que esperaba a la mayoría de los afganos, pero sobre todo a las afganas, bajo un régimen totalitario, teocrático y criminal que las está encerrando y enterrando en vida, tanto a mujeres como a las niñas. Mónica Bernabé, buenos días. Hola, buenos días. Mónica trabaja en el diario Ara, fue corresponsal en Afganistán durante 8 años, estuvo viviendo allí, ha escrito varios libros sobre este país y sobre todo de la situación de las mujeres. Hace justo una semana que has regresado de ese nuevo Afganistán de los talibanes, ¿no? En una de las crónicas cuentas cómo ha cambiado el país desde la última vez que estuviste. Has visto reconstrucción, has visto también algunas diferencias, como que está como más organizado, más gestionado. ¿Es esto lo más preocupante, Mónica? ¿Que están instalados plenamente en el poder? Bueno, yo hacía 3 años que no iba a Afganistán y claro, la imagen que tenemos desde fuera es la del régimen talibán. Es un régimen pues eso, ¿no? Improvisado, caótico, descontrolado, ¿no? Y cuando he llegado a Kabul me he quedado de piedra. Ya la entrada en el aeropuerto, todo mucho más ordenado, todo mucho más ágil. Y después, cuando me empezaba a mover por la ciudad, es que había partes de la ciudad que ni las reconocía, ¿no? Porque se han abierto nuevas avenidas
y se están arreglando muchas calles, se está construyendo edificios por todas partes, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible, ¿no? Los talibanes no eran los que eran eso, ¿no? Un régimen caótico. Entonces realmente es muy inquietante porque pone en evidencia que los talibanes no son 4 matados que están dirigiendo Afganistán, es decir, tienen poder financiero, tienen capacidad de gestión, que no sé si es suya o hay alguien detrás, pero que realmente no es un régimen que se pueda tambalear tan fácilmente, ¿no? Que eso es lo preocupante, ¿no? Decía, si hay un régimen detrás, curiosamente han cambiado el color de los taxis y son igual que Omán, dijiste, ¿no? El color. De Qatar, sí. De Qatar. Otra de las cosas que me llamó la atención, los taxis en Afganistán siempre han sido de color amarillo, ¿no? Sí. Entonces llego a Kabul y veo que los taxis son de color azul claro, ¿no? Azul cielo. Y sí, es decir, los talibanes ordenaron que todos los taxis tenían que cambiar de color, que parece un detalle menor, pero no lo es porque los taxistas, la mayoría de taxistas son gente pues que tienen dificultades económicas para llegar a final de mes, ¿no? Y lógicamente el cambio de color lo han tenido que pagar los propios taxistas, ¿no? Muestra que en Afganistán nadie puede llevar la contraria a los talibanes y precisamente, qué casualidad, el color de los taxis ahora es justo el mismo color que los taxis de Qatar, ¿no? Qatar además, por ejemplo, está construyendo un complejo residencial en Kabul con un montón de apartamentos que una vez construido se dirá al Ministerio Talibán de Vivienda, ¿no? Entonces Qatar, que es nuestro aliado, ¿no? Pues realmente sorprende, ¿no?, la mucha implicación que tiene en el Afganistán de los talibanes. Sigue el dinero y encontrarás la respuesta. Mónica, tú muchas veces has comentado, has hablado abiertamente sobre la depresión que viviste después de volver de Afganistán, de estar unos años allí viviendo y compartiendo tu día a día con los afganos y las afganas. Has contado que lo más complicado fue ver la ligereza y el cinismo con el que Occidente hablaba de Afganistán, ¿no? Hemos visto cómo a finales del pasado mes de junio la Unión Europea se reunió con los talibanes en Bruselas para justamente agilizar las deportaciones de afganos que habían cometido delitos graves. Claro, esta negociación es como el reconocimiento de un régimen totalitario, ¿no? Porque Afganistán es un país de retorno no seguro. Bueno, yo haría una puntualización. Lo que se ha vendido es que se estaba negociando con los talibanes, que ya negociar con los talibanes es realmente sorprendente, ¿no? Teniendo en cuenta que es un régimen totalmente fanático. Se ha dicho que se estaba negociando la deportación de afganos que habían cometido delitos graves, como tú bien has dicho. Y no es así. Alemania a final de julio ha deportado una treintena de personas, entre las cuales había algunas en que no habían cometido ningún delito. Lo único es de que lo que es a nivel administrativo no habían conseguido el asilo. Entonces se nos vende de una manera cuando en realidad no sabemos qué se está haciendo. En primer lugar, en el año 2016 la Unión Europea ya pactó con el entonces gobierno afgano la deportación de afganos que estaban en Europa. Y la contrapartida fue nosotros os damos dinero y vosotros os quedáis con los deportados. Dudo que los talibanes acepten el regreso de deportados sin una compensación económica. Entonces vamos a estar financiando en primer lugar un régimen totalmente fanático. Y en segundo lugar, la Unión Europea, que tanto defendemos, que somos los grandes defensores de los derechos humanos, nos estamos sentando a la mesa y estamos considerando como un interlocutor válido una gente totalmente fanática que tiene a las mujeres encerradas en casa. Pero es así, es decir, te encuentras a las mujeres que les preguntas, ¿pero sales a la calle? Ah, no, bueno, tal vez una vez al mes algo. Es decir, las mujeres están encerradas en casa. Pues lo estamos considerando un interlocutor válido, cosa que me parece totalmente vergonzosa, ¿no? La señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, si viviera en Afganistán, estaría encerrada en casa también. Pero no entiendo cómo un organismo que en teoría su cara visible es una mujer puede estar negociando con los talibanes, ¿no? Mónica, déjame que incorpore a la conversación a Alfonso Armada. Es periodista, escritor, poeta, dramaturgo y director de la revista digital Frontera D y presidente honorífico de Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué tal? Bienvenido, Alfonso. Hola, buenos días. Hola, Mónica.
Hola, buenos días, Alfonso. Le preguntaba a Alfonso, a Mónica, comentaba que ella sufrió una depresión al regresar y ver que de todo lo que ella había contado, de todo lo que ella había vivido y había plasmado en sus crónicas, incluso en libros, aquí no quedaba nada. Yo sé que tú también has tenido en algún momento situaciones de estrés postraumático después de alguno de los trabajos que has hecho en algún punto del planeta. Bueno, son gajes del oficio, ¿no? Sí. La verdad es que cuando vuelves de estos lugares, el contraste entre lo que ves allí y te encuentras con la vida cotidiana en España, pues es eso, un shock. Pero bueno, creo que al final hay que pensar que los que se quedan allí se quedan con su propia vida, ¿no? Entonces, a fin de cuentas tienes un lugar a donde ir, ¿no? Tienes un pasaporte que permite entrar y salir. Entonces, bueno, a mí me provocaba mucha rabia, ¿no? Pero al final lo diluía a través del teatro, por ejemplo. Sí. Y creo que al final hay que asumir, ¿no? Que al final en las crónicas que haces, que intentas que la gente tome conciencia y sepa, cambie algo del mundo, y al final te das cuenta que muchas veces no consigues cambiar muchas cosas, o casi nada. Yo me preguntaba, Alfonso, ¿qué pasaría si no hubiese reporteros sobre el terreno? Porque parece que el reporterismo en algunos momentos parece como que está en vías de extinción, ¿no? Porque no se premia este trabajo en las redacciones. Quiere decir que existe una precariedad, la mayoría son autónomos, les pagan poco. Gervasio Sánchez siempre lo denuncia, ¿no? Esa precariedad que a veces impide incluso poder asegurar los equipos de trabajo. Bueno, es parte de un panorama catastrófico. Si no hubiera reporteros sobre el terreno, y lo ha dicho muy bien Nico Castellano, estaríamos todavía más ciegos de lo que estamos, ¿no? Creo que hay que ir a los lugares y contar para saber en qué mundo estamos, ¿no? Porque además el poder está interesado en que no sepamos. Y esa ignorancia al final lleva a que mucha gente vote contra sus propios intereses incluso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nosotros intentamos formar periodistas para que, a pesar de este estado de cosas, no pierdan la fe en la necesidad de contar el mundo. Y creo además que hay medios que todavía están apostando por el buen periodismo. Siempre sacamos el caso del New York Times, el New Yorker, el Financial Times, que siguen invirtiendo en periodismo y están obteniendo rentabilidad de ello, ¿no? Y creo que ese es el modelo. Aquí en España ha habido, pues, es una transición al mundo digital catastrófica, y creo que al final hemos perdido por el camino algunos de nuestros valores. Yo recuerdo, ahora que hablabas de la formación de nuevos periodistas, tú también impartes el máster, eres coordinador del máster de reporterismo internacional de Radio Televisión Española y la Universidad de Alcalá. Yo recuerdo que en mi generación teníamos referentes, o sea, comprar, por ejemplo, El País para leer las crónicas de Maruja desde el Líbano o desde cualquier otro punto del planeta, de Ramón Lobo, de comprarme La Vanguardia para leer a Bruce Rovira o seguir a Gervasio mismo, Gervasio Sánchez, Manuel Eguineche. Yo no sé si esto era una vocación que se contagiaba. No sé si vosotros también podéis contagiar esa vocación. Bueno, intentamos, por supuesto, contagiar esta pasión por contar, y además hay grandes reporteros ahora mismo trabajando sobre el terreno. Dentro de unos días va a iniciarse la cuarta promoción del máster y va a estar Carlos Fernando Chamorro inaugurando el máster. Y en la primera promoción estuvo John Lee Anderson y en la segunda estuvo Leila Guerriero, ¿no? Creo que hay grandes cronistas ahora mismo sobre el terreno, y muchos de los profesores que imparten clase pues son periodistas en activo, como Miquel Ayestarán o como Santi Palacios, gente que está contando la realidad sobre el propio terreno. Y bueno, José Antonio Guardiola, que fundó el máster conmigo, pues al final, bueno, es corresponsal en México y está demostrando que los ojos, ha estado hace pocos días en Cuba contando cómo están pasándolo los cubanos, y bueno, creo que eso nos abre los ojos, ¿no? Creo que contagiar esa pasión por contar creo que es fundamental, porque es absolutamente necesario y además es una forma estupenda de estar en el mundo. Mónica, esta pasión por contar pasa por escuchar a quienes protagonizan o están viviendo estas situaciones, ¿no? de crisis o estas situaciones tan injustas. Yo siempre recuerdo tus crónicas y lo he podido renovar ahora con las recientes que acabas de publicar en el diario Ara de tu reciente visita, de tu vuelta a Afganistán. Esos testimonios de personas que a veces no te quieren dar el nombre por no jugársela, uh-huh, pero que explican una realidad, ¿no? Esas mujeres que se quedaron sin poder conseguir el título porque justo entraron los talibanes y no pudieron examinarse y ahora tienen que trabajar o quedarse en casa. Uh-huh. Sí, bueno, de hecho lo que ha comentado Alfonso, yo he estado viviendo 8 años en Afganistán y llevo viajando al país durante 26 años. Yo aún así es muy diferente seguir la actualidad desde aquí, porque yo lógicamente estoy en contacto con gente de allí y sigo la actualidad, que viajar
hablar con la gente allí y ver las cosas sobre el terreno. Incluso a mí, ¿no? Me han sorprendido muchas de las cosas que he visto sobre el terreno, ¿no? De ahí la importancia de, como comentaba Alfonso, del reporterismo, ¿no? De ir a los lugares, ¿no? Porque la realidad cambia muchísimo si vas, lo compruebas y hablas con la gente, ¿no? Te cambia la perspectiva y lógicamente lo que puedes transmitir, lo que puedes explicar, lo que puede llegar a la gente es muy diferente de la información que puedes obtener por internet. Y yo creo que eso es lo que estamos fallando los medios de comunicación tradicionales, ¿no? El ir, no ir para decir, porque también se ha puesto muy de moda de nosotros estamos en Kabul, ¿no? Simplemente para sacar la foto de que tú estás en Kabul. No me expliques que tú, periodista, estás en Kabul, tanto se me da. Recógeme la información, explícame qué pasa en el terreno. Eso es lo que a mí me interesa y eso creo que es en lo que estamos fallando, ¿no? Yo no sé si os desanima o os desanimaba estar viviendo una realidad muy fuerte, una realidad que os apabulla incluso y que la queréis contar, y que cuando entrabais en contacto, no sé, con la mesa de redacción o de dirección o lo que sea, al no ser un aniversario o al no haber una novedad espectacular del tema, os digan, no, esto no, hoy no entra, ¿no? Bueno, pero es la lucha por el espacio, ¿no? Esto forma parte del... Tú estás viviendo una cosa como escandalosamente injusta o durísima, que la estás viviendo. ¿Cómo se encaja esto? Claro. Bueno, lo bueno que tenías cómplices en la redacción. Cuando yo estaba, por ejemplo, en África y llamaba y cogía el teléfono a Ramón Lobo, pues había una complicidad ahí y él ayudaba también a hacer presión y viceversa, ¿no? Esa especie de complicidad de los compañeros que están ahí, pues guardándote las espaldas y corrigiendo tus errores, te ayuda. Y a persuadir a los jefes también de la necesidad de dar espacio a historias potentes. Me acuerdo una vez que hice una historia sobre el teatro en Ruanda y cuando volví el director dijo, vaya gol me colaste con lo del teatro en Ruanda. Y sin embargo era una crónica fantástica porque contaba, pues eso, un principio de reconciliación en un país que había sido devastado por el genocidio, y el teatro contaba otra forma de lo que está, contaba de otra manera lo que está viviendo la gente, ¿no? Bueno, es una lucha constante por el espacio, por las cosas importantes, y bueno, eso es parte del trabajo de los reporteros, ¿no? Persuadir a tus jefes de que tú, lo que estás allí, puede ser vital para que la gente lo sepa. ¿Esto no cansa mucho, Mónica? A veces... ella lo sufría en el mundo también, lo sé. Sí, lo he sufrido, pero bueno, como dice Alfonso, siempre has encontrado pues algún aliado o alguna aliada que me ha ayudado, pues eso, ¿no? A que los temas, como digo yo, a vender los temas, ¿no? Y a que tengan difusión, ¿no? Claro, muchas veces a mí me sorprende que, claro, también es de entender, ¿no? Porque desde aquí es difícil entender la realidad que está ocurriendo, pues en este caso en Afganistán, ¿no? La poca conciencia que tenemos, ¿no? Pondré un ejemplo. Ayer me llamaba un medio, ¿no? Que me pedía pues que hiciera pues eso, ¿no? Que me grabara a mí misma pues en medio de una calle de Kabul, ¿no? Ellos no sabían que yo ya había regresado, ¿no? Que yo ya estaba de vuelta en Barcelona, creían que estaba allí. Claro, en primer lugar, yo estando en Afganistán, de hecho no he publicado nada estando en Afganistán porque me la jugaba, me hizo de entrada, si se hubieran enterado que estaba allí buscando información. Y ya os aseguro yo que actualmente esto de filmarse en la calle como reportera en Afganistán no es tan fácil, ¿no? Entonces cuando te piden según qué cosas, dices es que no tienen ni idea de la realidad del país donde estoy, ¿no? Entonces, bueno, si los propios compañeros no son conscientes de eso, pues imaginaros pues la gente en general, ¿no? Que pues la poca conciencia muchas veces, ¿no? de lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso es lo que a mí también me duele, ¿no? Cómo transmitir, ¿no? Cómo llegar a la gente para que puedan entender la gravedad de lo que ocurre, ¿no? Que yo creo que no somos conscientes en la mayoría de las ocasiones de la gravedad de lo que está ocurriendo, ¿no? Antes te preguntaba fuera de antena, Alfonso, si volverías a ser reportero en algún sitio, ¿dónde te irías? ¿Y has dudado? Sí, he dudado porque cuando estalló la guerra de Ucrania ya estaba jubilado
y por una parte sentía la mala conciencia de no ir y por otra parte el alivio de no tener que ir, ¿no? Y esa ambivalencia todavía la siento. Ahora mismo con lo que está pasando en Sudán, que es una de las grandes historias olvidadas y es una de las catástrofes más tremendas, pues me gustaría volver a Sudán, donde estuve un par de veces. Pero por otra parte, no tener que enfrentarte al mal tan de cerca, al horror, pues es un descanso. Pero bueno, sí tengo esta especie de doble sensación. Y la necesidad de seguir yendo, ¿no? Y de que haya nuevos reporteros que sigan yendo y contándolo. Siempre ha sido un riesgo ejercer el reporterismo, sobre todo en situaciones de guerra. Bueno, en Afganistán no digamos, ¿no? Que siendo mujer. Pero ahora también han cambiado las cosas. Yo decía que la impunidad con que nos matan y parece que ha generado una indiferencia, un callo, incluso entre nosotros mismos. Yo recuerdo ir a protestas el verano pasado contra la ejecución sistemática de periodistas en Gaza, sí. Y eso se ha quedado ahí ya sin más. Y tú decías que ahora con los drones todavía es más peligroso que cuando, por ejemplo, en Bosnia estaban los francotiradores. Sí, había fama además de que los francotiradores serbios tenían una especie de prima por cada periodista que eliminaban, que era una especie como de leyenda urbana. De leyenda urbana, sí. Pero ahora sí están usando los drones para eliminar todo bicho viviente, ¿no? Pero has contado muy bien lo que ha pasado en Gaza, ¿no? Israel, que muy perversamente ha impedido que la prensa internacional acceda a Gaza, pues se ha dedicado a eliminar sistemáticamente a decenas y decenas de periodistas palestinos que se han jugado literalmente la vida porque trabajaban y vivían con sus familias y al mismo tiempo contando lo que pasaba, ¿no? Y lo tremendo es que al final acabamos aceptando como normal esto, ¿no? Porque sigue pasando lo mismo en Gaza, sigue pasando en Cisjordania y nos vamos acostumbrando. Ayer vi una película que se me pasó en el año 2025, Una casa llena de dinamita, de Catherine Bigelow, y la verdad que cuenta precisamente cómo esta carrera armamentística a la que estamos volviendo y la proliferación nuclear la tenemos sobre nuestras cabezas y convivimos con ella, ¿no? Y bueno, así estalló la Primera Guerra Mundial, no decía, pero ¿cómo es posible? La gente se estaba divirtiendo y de repente el mundo se rompió en pedazos. Y ahora estamos con el mundo roto en pedazos y haciendo como si no pasara nada. Y un día igual nos despertamos y no entenderemos cómo hemos llegado a esto. Pues ya nos perdonarán que nos hayamos mirado un poquito al ombligo hoy de la profesión que tenemos de periodistas, sobre todo mirando a esa infantería que es la que llega a los sitios sin ese FOMO periodístico, esa especie de exhibicionismo de estar ahí, que en muchos casos vemos, ¿no? De enviar como a la estrella de turno o al periodista estrella de turno a cubrir algo como un paracaidista, y sino a quienes están allí viviendo, jugándosela y contándonoslo desde el terreno, el futuro del reporterismo, porque nos jugamos mucho más que una profesión, que un sueldo. Nos jugamos muchísimo más que todo esto. Alma Guillermo Prieto, que es una gran periodista latinoamericana, ella dice que a pesar de todo, y a pesar de su último libro, es una crónica tremenda de lo que está pasando en América Latina y de las tendencias catastróficas que allí están padeciendo, sigue confiando en que va a haber un renacimiento tanto de América Latina como del reporterismo. Y creo que África ahí es una especie de aguja imantada que nos va a mostrar cosas apasionantes. Yo me gustaría poner más la mirada en África. Pues pongamos la mirada en África y en un cierto optimismo el que podamos trazar con todos estos miembros que tenemos. Mónica Bernabé, un gusto leerte, escucharte y todo lo que nos cuentas, de verdad que lo seguimos con muchísima atención. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, Mónica. Alfonso Armando, como siempre, un placer escucharte. Gracias, Lourdes. Adiós. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.